¿Qué podría ser tan malvado, tan oscuro, que provocara que Dios destruyera 2 ciudades enteras con fuego del cielo? Esto no es un simple relato antiguo. Es una advertencia profunda, un mensaje que aún resuena hoy. Las ciudades de Sodoma y Gomorra alguna vez estuvieron llenas de vida, casas, mercados, familias y personas como tú y yo. Pero algo salió terriblemente mal. Los corazones de la gente se habían vuelto fríos y sus acciones se volvieron tan viles que habían caído en profundidades de pecado que incluso Dios ya no podía tolerar. Dios, en su misericordia y paciencia, envió a 2 ángeles para advertir al pueblo. Pero, en lugar de ofrecerles amabilidad, los hombres de Sodoma intentaron hacerles daño. Esa noche se tomó una decisión oscura y trágica. El juicio de Dios se selló y, en un instante, fuego y azufre ardiente llovieron del cielo, consumiendo por completo las ciudades. No quedó nada, ni casas, ni árboles, ni personas, solo el humo que se elevaba de las cenizas donde alguna vez floreció la vida. Pero, ¿cuáles fueron los pecados que provocaron un juicio tan feroz? ¿Qué podría haber sido tan grave que llevó a la aniquilación de ciudades enteras? ¿Fueron simplemente las acciones de unos pocos, o había algo más? Estos no eran solo pecados de hace mucho tiempo. Estos mismos pecados acechan en nuestro mundo hoy. En este video, exploraremos los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra. Y te sorprenderá darte cuenta de lo relevantes que son para el mundo en el que vivimos ahora. ¿Qué revelan estos pecados sobre la naturaleza humana? ¿Y cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que llevaron a la destrucción de estas ciudades? Escribe 777 en los comentarios si estás listo para descubrir las verdades ocultas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra y aprender qué lecciones podemos sacar de su destino. Quédate conmigo, porque lo que estamos a punto de analizar podría cambiar la forma en que ves el mundo hoy. ¿Estás listo para explorar? Comencemos. Los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios la destruyó? 1. Inmoralidad sexual desenfrenada. En el corazón de la antigua Sodoma, un lugar donde el pecado había echado raíces tan profundas que contaminaba cada aspecto de la vida, se desarrolló una historia que sería por siempre una advertencia para todas las generaciones. Génesis 19 nos habla de 2 ángeles enviados por Dios para visitar la ciudad de Sodoma, disfrazados de hombres ordinarios. Lot, un hombre justo que vivía en medio de esta sociedad corrupta, los recibió en su casa. Pero esa noche, mientras la ciudad caía en la oscuridad, ocurrió algo indescriptiblemente horrible. Los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, se reunieron fuera de la casa de Lot, rodeándola como una turba amenazante. Sus voces se hicieron más fuertes, llenas de ira lujuriosa, mientras exigían que Lot sacara a sus huéspedes. Sus intenciones no eran simplemente conocerlos, sino violarlos, conocerlos de una manera lejos de ser inocente. En la Biblia, la palabra usada aquí tiene un significado mucho más profundo y oscuro que una simple presentación o saludo. Implica un acto violento e inmoral, uno que busca despojar de dignidad y humanidad. Los hombres de Sodoma no estaban interesados en la hospitalidad, la bondad o el respeto. Estaban impulsados por un hambre de poder, dominio y control. No se trataba solo de su lujuria, se trataba de su completo desprecio por la dignidad humana, por lo sagrado de la vida misma. Estos no eran simples visitantes. Eran mensajeros sagrados de Dios. Sin embargo, la gente de Sodoma no mostró reverencia, ni respeto, ni siquiera hacia seres divinos. Estaban dispuestos a profanar el concepto mismo de hospitalidad y honor, que era una piedra angular de las culturas antiguas. ¿Acaso no hemos sido testigos, o incluso cómplices, de un mundo donde los límites ya no son sagrados? ¿Dónde se pierde el respeto por los demás y se cruzan líneas morales sin dudarlo? En Sodoma, lo que alguna vez fue un hermoso regalo de Dios, la sexualidad, se había distorsionado en algo perverso, una herramienta de violencia y degradación.
El diseño original de Dios para la sexualidad humana estaba destinado a ser puro, un reflejo de amor y compromiso. Pero en Sodoma, se convirtió en una grotesca burla de las intenciones del Creador. ¿No parece a veces que vemos ecos de la decadencia moral de Sodoma en nuestro mundo hoy? La sociedad cada vez hace menos caso de la pureza y el respeto, celebrando precisamente aquello que Dios condena. Vivimos en un tiempo donde los límites se difuminan y lo sagrado se burla. Es fácil mirar esta historia y pensar que es historia antigua, pero pregúntate, ¿qué pasa cuando una sociedad ya no valora lo que es puro y sagrado? ¿Qué tan profunda debe ser la corrupción moral antes de que Dios diga basta? El destino de Sodoma se selló no solo por sus acciones, sino por la dureza de sus corazones. Durante mucho tiempo habían rechazado lo que era correcto y, en su arrogancia, eran ciegos a las consecuencias de sus decisiones. Cuando dejaron de respetar lo divino o la santidad de la vida, Dios intervino. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que hay consecuencias al ignorar lo sagrado. La pregunta es, ¿aprenderemos de sus errores o seguiremos el mismo camino? Al final, este relato no se trata de emitir juicio, sino de reconocer los peligros del compromiso moral. Es un cuento de advertencia que nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras acciones y el mundo que nos rodea. ¿Con qué frecuencia empujamos los límites de lo que es correcto, aunque sea un poco? ¿Con qué frecuencia desestimamos lo sagrado hasta encontrarnos en un lugar donde ya no podemos ver la luz? El juicio de Dios sobre Sodoma fue severo, sí, pero también justo. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino después de siglos de advertencias. Así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo de lo que ocurre cuando el pecado alcanza su medida completa. La destrucción de estas ciudades fue un recordatorio contundente del poder de la decadencia moral y de la importancia de mantener lo que es santo y puro. Al mirar nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades, debemos preguntarnos, ¿estamos caminando por el mismo camino? ¿Qué defendemos? ¿Y estamos dispuestos a proteger lo sagrado, lo puro y lo bueno? La elección, como siempre, está en nuestras manos. Y, al igual que Lot, debemos elegir mantenernos firmes en nuestra fe incluso cuando el mundo que nos rodea cae en ruina moral. 2. Orgullo y arrogancia. El segundo pecado principal que llevó a la caída de Sodoma fue el orgullo. Una arrogancia tan profunda que cegó a la gente ante su propia decadencia moral. Muchos años después de que Sodoma fue destruida, el profeta Ezequiel compartió más información sobre la causa de su destrucción. Escribió: Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, sobrealimentadas e indiferentes. Ezequiel 16:49. Estas palabras sirven como una reflexión sombría sobre la decadencia espiritual y moral de un pueblo que lo tenía todo, pero carecía de lo más importante. El orgullo es una fuerza peligrosa. No siempre es ruidoso o evidente. A menudo actúa silenciosamente en el trasfondo, envenenando lentamente una sociedad hasta que se corrompe desde dentro. El pueblo de Sodoma era orgulloso, intoxicado por su riqueza y comodidades. Creían ser invencibles, estando por encima de todos los demás. Tenían abundancia de comida, riqueza para dar y tiempo para entregarse a sus placeres. Pero en lugar de usar sus bendiciones para servir a otros o glorificar a Dios, se volvieron hacia sí mismos. Miraban con desprecio a los pobres, a los necesitados y a quienes les rodeaban, considerándose mejores que todos los demás. Este orgullo se convirtió en un velo sobre sus corazones, haciendo que perdieran de vista los principios básicos de humildad, bondad y compasión. Es fácil imaginar cómo una sociedad así, rica y llena de excesos, podría volverse arrogante. ¿Cuántas veces hemos visto el orgullo arraigarse en nuestro propio mundo hoy? Cuando las cosas van bien, cuando estamos rodeados de bendiciones, podemos olvidar fácilmente a aquel que nos las dio. Es tentador pensar que hemos ganado todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios.
Sin embargo, la Biblia nos advierte consistentemente sobre los peligros de este pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la caída de Babilonia. La Biblia nos dice que el orgullo de Babilonia fue su perdición. Yo soy, y no hay nadie aparte de mí. Nunca seré viuda ni sufriré la pérdida de hijos. Isaías 47, 8. Pero en una sola noche, Babilonia cayó. Lo mismo ocurrió con Egipto, que se elevó en su propio orgullo, solo para ser humillado por la mano de Dios. Incluso el poderoso rey Nabucodonosor tuvo que ser humillado cuando fue golpeado con locura por su arrogante orgullo, solo para reconocer la soberanía de Dios después de años de sufrimiento. El orgullo siempre encuentra la manera de infiltrarse, inflando lentamente el ego y convenciéndonos de que somos autosuficientes. Esta falsa sensación de invencibilidad es peligrosa porque nos separa de Dios. A medida que el pueblo de Sodoma se volvió orgulloso, comenzaron a creer que eran intocables, por encima de cualquier juicio divino. Pero la tragedia del orgullo es que nos ciega ante la realidad de nuestro vacío espiritual. El pueblo de Sodoma creía tenerlo todo, riqueza material, placeres, estatus, pero estaban espiritualmente quebrados. Ni siquiera se daban cuenta de su desesperada necesidad de Dios. Es un pensamiento sobrio, ¿no? ¿Cuántas veces vemos los mismos patrones en nuestras propias vidas, en nuestra propia sociedad? Cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza, el estatus o los placeres pasajeros de este mundo, corremos el riesgo de convertirnos en Sodoma, cegados por el orgullo, perdidos en nuestro propio sentido de autosuficiencia. ¿Cuánto de nuestro propio orgullo hemos permitido que moldee nuestras vidas? ¿Confiamos más en nuestras habilidades y recursos que en la provisión de Dios? La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio contundente del peligro del orgullo. En su arrogancia, el pueblo de Sodoma se creyó intocable. Pero el juicio de Dios llegó rápidamente y su caída fue una derrota aplastante. El orgullo siempre precede a la destrucción y Dios humillará a quienes se niegan a reconocer su dependencia de Él. Que esta historia sea una advertencia, no solo sobre la caída de una ciudad antigua, sino sobre el peligro sutil del orgullo que acecha en todos nosotros. ¿Estamos vigilantes contra él? ¿Somos lo suficientemente humildes para reconocer que no somos nada sin Dios? ¿O estamos, como Sodoma, peligrosamente cerca de quedar espiritualmente vacíos mientras vivimos en abundancia? 3. Falta de hospitalidad. El tercer pecado principal que llevó a la caída de Sodoma fue su total falta de hospitalidad. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era solo un gesto de amabilidad o cortesía. Era una responsabilidad sagrada, profundamente arraigada en la sociedad. Cuando un viajero entraba en una ciudad, se esperaba que la gente ofreciera comida, agua, refugio y protección. Esta era una norma cultural basada en la necesidad humana de compañerismo, amabilidad y cuidado hacia los vulnerables. Dar la bienvenida a un extraño era honrarlo como huésped de Dios. Porque la presencia divina a menudo se percibía en la forma de viajeros que pasaban. Sin embargo, en Sodoma ocurrió lo contrario. Cuando dos ángeles disfrazados de hombres entraron en la ciudad, la gente de Sodoma, jóvenes y ancianos, se reunió fuera de la casa de Lot, el hombre justo. En lugar de ofrecer hospitalidad, rodearon su casa, exigiendo que Lot entregara a sus invitados. Sus intenciones estaban lejos de ser amistosas. Buscaban hacer daño, abusar y violar a los visitantes que habían llegado a su ciudad. Lo que debería haber sido una visita pacífica, un simple momento de compañerismo, se convirtió en una noche de terror. Las mismas personas que debían brindar calor y protección eligieron infligir violencia a quienes llegaron a su puerta. Esto no fue solo un acto de descortesía. Fue un mal profundo y significativo. El pecado de Sodoma, en este caso, no fue solo la violación de las normas sociales, sino la violación de algo mucho más profundo, el propio mandato de Dios de mostrar amor, protección y cuidado por los demás. La hospitalidad, a los ojos de Dios,
es un reflejo de su propio corazón. Dios mismo da la bienvenida al extraño y protege al débil. En el Antiguo Testamento, vemos una y otra vez que el pueblo de Dios está llamado a mostrar bondad y generosidad hacia los extraños, como se ve en pasajes como Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad, porque por medio de ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que cuando la gente de Sodoma se volvió violenta con sus huéspedes, no solo ofendieron las normas sociales, sino que desafiaron directamente la manera en que Dios desea que las personas se traten unas a otras. No fue solo falta de cortesía. Fue un rechazo del mismo carácter de Dios. Dios toma la hospitalidad en serio porque refleja su amor y cuidado por todas las personas. Cuando su pueblo falla en esta prueba de compasión, falla en reflejar su imagen en el mundo. Y es un pensamiento sobrio, ¿no es así? ¿Con qué frecuencia damos por sentada la hospitalidad en nuestro mundo moderno? ¿Estamos abiertos a los extraños, dispuestos a mostrar bondad y una mano amiga, o nos cerramos al mundo que nos rodea? Cómo tratamos a los demás, especialmente a los extraños, dice mucho sobre la condición de nuestro corazón. En una sociedad donde a menudo reina la división, el juicio y la desconfianza, el acto de mostrar hospitalidad, de dar la bienvenida a los demás con los brazos abiertos, es más que una buena acción. Es una expresión de nuestra alineación con el corazón de Dios. El pueblo de Sodoma falló terriblemente esta prueba. No solo rechazaron a los extraños, los atacaron. No reconocieron la sacralidad de lo que estaban haciendo. Y por ello, sellaron su destino. Esta falta de hospitalidad no fue simplemente un error. Fue una clara indicación del estado de sus almas. Cuando nos negamos a mostrar hospitalidad, puede que no siempre lo notemos, pero estamos dando la espalda al llamado de Dios de amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo tratamos al extraño, al marginado, a aquel que es diferente? ¿Ofrecemos una sonrisa acogedora, una mano amiga, o cerramos la puerta en su rostro, demasiado enfocados en nuestra propia comodidad y seguridad para notar las necesidades de los demás? El ejemplo de Sodoma nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y nuestra respuesta hacia quienes necesitan bondad y protección. En nuestro mundo, donde a menudo vemos a personas marginadas o dejadas atrás, esta historia nos llama a la acción. ¿Estamos abriendo nuestro corazón a los demás o los estamos excluyendo? ¿Reflejamos el corazón hospitalario de Dios o hemos permitido que el espíritu de Sodoma se infiltre en nuestros propios corazones? 4. Opresión de los pobres y necesitados. El cuarto pecado principal que condujo a la destrucción de Sodoma fue la opresión de los pobres y necesitados. Una vez más, nos dirigimos a las palabras del profeta Ezequiel, quien destaca este grave fracaso. Junto con el orgullo y la abundancia, Sodoma era culpable de hacer la vista gorda ante las luchas de los pobres, los débiles y los marginados. Ezequiel escribe: Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, sobrealimentadas e indiferentes. No ayudaban a los pobres y necesitados. Ezequiel 16:49. Esta declaración no es solo un comentario sobre la riqueza material de Sodoma. Es una acusación sobre su negativa a extender compasión a quienes más la necesitaban. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado claro que se preocupa profundamente por los pobres, los oprimidos y los olvidados. Una y otra vez, ordena a su pueblo alimentar al hambriento, proteger a la viuda y cuidar del huérfano, Isaías 1:17. Estos no son solo llamados ocasionales a la acción. Son principios fundamentales del reino de Dios. El trato hacia los vulnerables no es un tema opcional en la Biblia, es un reflejo del propio corazón de Dios. La justicia y misericordia de Dios están intrincadamente entrelazadas y exigen que cuidemos de quienes no pueden cuidarse a sí mismos. Pero en Sodoma, este deber sagrado fue ignorado. La gente de Sodoma era rica, con abundante comida y recursos. Tenían más que suficiente para compartir.
Sin embargo, se negaron a abrir sus corazones o sus manos a quienes necesitaban ayuda. En lugar de extender misericordia, eligieron cerrar sus puertas y corazones a los vulnerables. Esto no fue simplemente un descuido, fue una elección deliberada de vivir en comodidad mientras otros sufrían. La gente de Sodoma no tuvo compasión por los pobres. Y esta negativa a ayudar enfureció profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos negamos a cuidar de los débiles y necesitados, no solo estamos dando la espalda a las personas, estamos dando la espalda a Dios mismo. Él ha elegido identificarse con los pobres, los oprimidos y los marginados. Esto no es solo un asunto de pecado personal. Es un fracaso de la sociedad en su conjunto. El juicio de Dios no cae únicamente sobre individuos que cometen pecados personales, también llega cuando comunidades enteras o naciones no viven justamente, cuando ignoran la misericordia, cuando permiten que los pobres sufran mientras otros prosperan. Vemos esto en la historia de Israel y otras naciones. Cuando Israel oprimía a los pobres o ignoraba la justicia, Dios enviaba profetas para advertirles. En Ezequiel 22:29, Dios condena a los líderes de Israel por robar y oprimir a los pobres y necesitados. El mismo juicio cayó sobre Edom, Tiro y otras naciones cuando ignoraron los clamores de los oprimidos. Lo que ocurrió en Sodoma no fue solo un fracaso de individuos, fue un fracaso comunitario, un colapso social en el que la injusticia y la apatía se convirtieron en la norma. Sodoma, en su arrogancia, había olvidado que la prosperidad viene con responsabilidad, que vivir en abundancia es compartir esa abundancia con quienes la necesitan. ¿No es algo con lo que todavía podemos identificarnos hoy? Vivimos en un mundo donde la pobreza, el hambre y la necesidad son rampantes. Cada día escuchamos sobre personas que necesitan comida, refugio, atención médica y protección. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en situaciones donde podríamos ayudar pero elegimos no hacerlo? ¿Con qué frecuencia cerramos los ojos al sufrimiento a nuestro alrededor pensando que no es nuestra responsabilidad? La verdad es que cuando elegimos no actuar, cuando damos la espalda a los clamores de los pobres, estamos repitiendo los mismos errores cometidos por Sodoma. Somos cómplices de su fracaso en amar a los demás. Piénsalo, si tenemos el poder de ayudar, ya sea con nuestro tiempo, recursos o influencia, y elegimos no hacerlo, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Vivimos de una manera que refleja el corazón de Dios para la justicia y la misericordia? La gente de Sodoma tenía los medios para ayudar, pero eligieron no hacerlo. Vivieron en exceso mientras otros carecían de lo básico. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo en nuestra propia vida? Cuando ignoramos la injusticia, nos convertimos en parte del mismo sistema que la perpetúa. Dios nos llama a un estándar superior, a cuidar de los pobres y oprimidos, a mostrar misericordia y justicia en el mundo que nos rodea. Al reflexionar sobre esto, pregúntate, ¿qué estás haciendo para ayudar a los necesitados? ¿Vives de manera que refleje el corazón de Dios para la justicia? ¿Abres tu corazón a los vulnerables o los cierras en egoísmo? La historia de Sodoma no es solo un relato de destrucción antigua, es una advertencia temporal para todos nosotros. 5. Rebelión contra Dios y falta de arrepentimiento. El quinto y último pecado que selló el destino de Sodoma y Gomorra fue la rebelión contra Dios y su falta de arrepentimiento. Este pecado no fue solo cuestión de tomar decisiones equivocadas, fue una abierta y completa desobediencia al Creador. El pueblo de Sodoma no solo cometió pecado por ignorancia o debilidad. Estaban orgullosos de su pecado. No deseaban cambiar. No tenían arrepentimiento. Se mantenían firmes en su rebelión, negándose a escuchar cualquier llamado a la transformación. Y esto, quizás más que cualquier otra cosa, rompió el corazón de Dios. Dios, en su misericordia, les dio tiempo. Les advirtió. Envió a sus mensajeros, incluido Abraham, quien intercedió por ellos, pidiendo a Dios que perdonara las ciudades si se podían encontrar solo 10 personas justas.
Sin embargo, a pesar de la sincera súplica de Abraham, ni siquiera se pudieron encontrar 10 personas justas. ¡Qué pensamiento tan sobrio! Una ciudad tan llena de maldad que incluso los pocos que podrían haber sido justos no se encontraron. Esto no fue solo un fracaso a nivel individual, fue un colapso colectivo. Una sociedad que había rechazado la rectitud tan completamente que ni siquiera se podía encontrar un puñado de personas buenas. Incluso Lot, que vivía entre ellos, trató de advertir a sus yernos. Les suplicó que dejaran la ciudad antes de que fuera destruida. Pero se rieron de él. Desestimaron sus advertencias como tonterías. Incapaces de comprender la gravedad de lo que venía. No va a pasar nada malo, debieron haber pensado. Ignoraron cada oportunidad de retroceder, cada chance de cambiar de rumbo. ¿Con qué frecuencia vemos a personas a nuestro alrededor desestimando las advertencias, riéndose de la idea de juicio, pensando que la vida continuará como siempre pese a las señales que les rodean? Pero no fueron solo los habitantes de Sodoma quienes ignoraron las advertencias, fue toda la sociedad, el corazón colectivo de la ciudad, que se había endurecido frente a los llamados de Dios al arrepentimiento. Incluso cuando los ángeles se presentaron ante ellos mostrando la verdad, se negaron a detenerse. Avanzaron hacia la oscuridad, incapaces o reacios a ver la luz. Esto es lo que realmente rompió el corazón de Dios. Él es paciente y misericordioso. Da muchas oportunidades. Pero llega un momento en que, si las personas se niegan a cambiar, el juicio vendrá. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de todas las advertencias, el tiempo de la misericordia terminó. Fuego y azufre llovieron del cielo, y las ciudades se convirtieron en cenizas. Lo que alguna vez estuvo lleno de vida y vitalidad se convirtió en ruinas humeantes. Un lugar que alguna vez conoció la risa de los niños, el calor de los hogares y los bulliciosos sonidos de una comunidad próspera fue reducido a nada más que destrucción. ¿No es cierto que incluso hoy, Dios nos da oportunidades? Cada día es otra oportunidad de arrepentimiento, otra chance de apartarnos de nuestra rebelión y volvernos hacia Dios. Pero, ¿con qué frecuencia desperdiciamos esas oportunidades? ¿Con qué frecuencia ignoramos las señales pensando que somos invencibles, que las consecuencias de nuestras acciones están lejos o que tenemos tiempo? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que hay un punto en que las advertencias cesan. Cuando termine el tiempo para el arrepentimiento, llega el juicio. Mientras Lot y su familia huían de la ciudad, recibieron instrucciones claras: no mires atrás. Corre por tu vida. El mensaje era simple pero crucial: escapa de la destrucción y no mires atrás. La ciudad del pecado no tenía lugar en su futuro. Sin embargo, en medio de su escape, ocurrió algo trágico. La esposa de Lot, a pesar de las advertencias, miró hacia atrás. Aunque había dejado físicamente la ciudad, su corazón aún estaba atado a ella. Anhelaba la vida que estaba dejando atrás. Y en ese momento, se convirtió en una estatua de sal. Su historia es un recordatorio doloroso del peligro de aferrarse al pecado. Incluso cuando se nos da la oportunidad de escapar, de dejar atrás lo que nos ha mantenido cautivos, no debemos mirar atrás. Mirar atrás es anhelar exactamente lo que nos llevó a la destrucción. Es un recordatorio de que el arrepentimiento no consiste solo en abandonar físicamente el pecado, sino en apartar también nuestro corazón de él. En nuestras propias vidas, ¿con qué frecuencia nos encontramos divididos entre la vida antigua que estamos llamados a dejar atrás y la nueva vida que Dios nos ofrece? ¿Con qué frecuencia nos aferramos al pasado incluso cuando Dios nos llama hacia algo mejor? La esposa de Lot sirve como advertencia para todos nosotros. Su incapacidad para desprenderse completamente de Sodoma se convirtió en su perdición. Tenía que dejar atrás el pasado para abrazar plenamente el futuro que Dios ofrecía. Pero no pudo. Y esa es la tragedia de la rebelión.
Este acto final de rebelión en Sodoma, la negativa a arrepentirse incluso frente a advertencias claras, es lo que finalmente llevó a su destrucción. La paciencia de Dios se agotó. Su juicio fue rápido, pero también justo. Las ciudades fueron completamente destruidas. Pero la tragedia no estuvo solo en la destrucción física. Estuvo en la muerte espiritual de un pueblo que se negó a escuchar. La pregunta sigue siendo para nosotros, ¿escucharemos? ¿Nos apartaremos de nuestra propia rebelión? ¿O ignoraremos las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue completo. Las ciudades, antes llenas de vida, prosperidad y placeres, ya no existían. Todo porque se negaron a escuchar. Su pecado alcanzó su plenitud, y la paciencia de Dios se agotó. Fuego y azufre llovieron desde los cielos, y lo que había sido una ciudad próspera se convirtió en ruinas humeantes. El pueblo había recibido cada oportunidad de arrepentirse, cada chance de apartarse de su maldad. Sin embargo, se negaron a cambiar. Continuaron viviendo en orgullo, en rebelión y en desafío a los caminos de Dios. Y, al final, su negativa a escuchar los llevó a la destrucción. Aunque esta historia pueda parecer un relato antiguo, es crucial reconocer que los mismos pecados que destruyeron a Sodoma todavía están con nosotros hoy. Todavía vemos la inmoralidad sexual que rompe los límites, donde la sociedad celebra actos que deshonran el diseño de Dios para la humanidad. Todavía luchamos con el orgullo, convenciéndonos de que no necesitamos a Dios, de que podemos vivir nuestras vidas independientemente de su guía. Todavía ignoramos la hospitalidad, sin extender bondad a los extraños, sin acoger al forastero como Dios lo manda. Todavía hacemos la vista gorda ante los pobres y necesitados, olvidando que el corazón de Dios está con los marginados y oprimidos. Y quizás lo más trágico, muchos todavía viven en rebelión, alejándose de la voz de Dios, negándose a escuchar sus advertencias y sus llamados al arrepentimiento. Pero aquí está la verdad crucial: Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo. Todavía se preocupa profundamente por los oprimidos y los quebrantados. Y aunque su justicia vendrá, su misericordia todavía está disponible para quienes se vuelven a Él. Así como Dios envió a sus ángeles para advertir a Sodoma, Él continúa enviando hoy a sus mensajeros para hablar su verdad, ofrecer su misericordia y darnos cada oportunidad de apartarnos de nuestros caminos malvados. Antes de que el fuego cayera sobre Sodoma, Dios les dio tiempo. Les dio oportunidades, pero ellos se negaron. Y así, la lección es clara: Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Su justicia vendrá, pero también vendrá su misericordia si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Después de la catastrófica destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas comenzaron el largo viaje hacia una pequeña ciudad llamada Zoar. Por la misericordia de Dios, Zoar había sido salvada del juicio divino que había destruido las otras ciudades, y fue allí donde Lot y su familia buscaron refugio. Génesis 19:22. Sin embargo, su respiro no duraría mucho. Lot, lleno de miedo e incertidumbre sobre el futuro de Zoar, preocupado de que la ciudad pudiera sufrir el mismo destino de fuego que Sodoma y Gomorra, decidió dejar la ciudad y llevar a su familia a la relativa seguridad de una cueva en lo profundo de las montañas. Génesis 19:30. Lo que debería haber sido un tiempo de paz y recuperación se convirtió en el inicio de una trágica espiral descendente. Pero esto no es solo un relato de escape y supervivencia. Es un recordatorio sombrío de las consecuencias de no abandonar completamente el pecado, incluso después de ser librados de él. La historia de Lot toma un giro devastador. Solo en la cueva con sus hijas, rodeados de aislamiento y miedo, enfrentaron un pensamiento abrumador: la destrucción de Sodoma significaba la extinción de su línea familiar. No quedaban hombres para continuar su linaje. Y en su desesperación, las hijas idearon un plan: decidieron emborrachar a su padre y, en ese estado, dormir con él con la esperanza de concebir hijos que preservaran el nombre de la familia.
De este acto nacieron dos hijos, Moab y Ben-Ammi, quienes se convertirían en los antepasados de los moabitas y amonitas, dos naciones que más tarde serían enemigos de Israel. Génesis 19, 36-38. Esta trágica historia no trata solo de un fracaso moral, sino de una profunda reflexión sobre las consecuencias del pecado que persisten mucho después de la salvación. Aunque Lot y sus hijas habían sido salvados de la destrucción de Sodoma, las cicatrices emocionales, el miedo no controlado y el profundo fracaso moral aún los perseguían. Incluso después de experimentar la misericordia y la liberación de Dios, la tentación de aferrarse a los pecados y temores pasados los condujo por un camino destructivo. A pesar de su salvación, no eran inmunes a las repercusiones de sus decisiones anteriores. Tras el trágico evento con sus hijas, la reacción de Lot no se registra explícitamente en la Biblia. Sin embargo, podemos reflexionar sobre su situación basándonos en los eventos que siguieron. Después de que Lot y sus hijas huyeron a la cueva y pasaron por este acto pecaminoso, no se menciona ninguna reacción pública de Lot en la Biblia. Esto podría sugerir un profundo dolor silencioso o quizás una gran decepción consigo mismo y con lo ocurrido. Sin embargo, está claro que en los eventos posteriores, Lot no cambió completamente. Aunque fue salvado de la destrucción de Sodoma, los efectos psicológicos y las acciones pecaminosas de su familia continuaron afectándolo. A pesar de ser librado, todavía tuvo que enfrentar las consecuencias de decisiones que no podía controlar. Un punto notable es que, después de este evento, Lot continuó viviendo en un lugar lejos de las grandes ciudades, llevando una vida más apartada. Aún así, este incidente sirve como un recordatorio poderoso de que las consecuencias del pecado no pueden ser totalmente evitadas, incluso si uno es salvado de la destrucción. Se puede decir que la reacción de Lot tras este evento podría haber sido de indiferencia o desesperación, pero también refleja una lección sobre el pecado y la salvación. Aunque podemos ser salvados, no podemos olvidar completamente nuestros pecados sin un verdadero cambio y sanación en el corazón. La historia de Lot y sus hijas nos recuerda que, aunque la misericordia de Dios puede librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, la verdadera sanación y transformación requieren más que solo escapar físicamente. La salvación no se trata simplemente de evitar el juicio, se trata de una transformación más profunda. Una que requiere abandonar los viejos hábitos, miedos y formas de vida. La liberación de Dios de la destrucción es una invitación no solo a sobrevivir, sino a prosperar, a cambiar y a vivir una vida de obediencia. Lo que sucedió en la cueva es un recordatorio claro de cómo nuestras acciones, incluso después de experimentar la gracia de Dios, pueden estar influenciadas por los problemas no resueltos que llevamos. El miedo persistente de Lot y el fracaso moral de sus hijas reflejan las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos después de ser rescatados del pecado. Dios puede librarnos de la destrucción, pero es nuestra responsabilidad alejarnos de nuestros antiguos caminos para permitir que su transformación eche raíces en nuestros corazones. Esta historia es un reflejo poderoso de cómo, incluso cuando Dios muestra misericordia y provee liberación, la batalla contra el pecado no termina al escapar del peligro. La salvación es un proceso continuo, un constante apartarse del pasado y abrazar la nueva vida que Dios ofrece. La historia de Lot nos recuerda que, incluso después de la liberación, debemos permanecer vigilantes. Debemos permitir que Dios transforme nuestros corazones, dejando atrás los miedos y pecados que una vez nos mantuvieron cautivos. Solo entonces podremos caminar plenamente en la libertad que ofrece la salvación. Así que, al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿realmente estamos dejando atrás el pasado? ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestros corazones, o todavía nos aferramos a los pecados y temores que una vez nos retuvieron? La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero depende de nosotros abrazarla plenamente y permitir que su obra en nosotros sea completa. Esta historia no está aquí para asustarnos. Está aquí para despertarnos a todos.
Es un recordatorio para reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias ciudades y nuestros propios corazones. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo los mismos errores que Sodoma? ¿Con qué frecuencia nos dejamos cegar por el orgullo, la codicia o la complacencia? ¿Con qué frecuencia hacemos la vista gorda ante lo que más le importa a Dios? Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Aunque Dios es misericordioso, también espera que escuchemos, que cambiemos y que nos arrepintamos. No somos inmunes a las mismas tentaciones y fracasos que llevaron a la caída de Sodoma. ¿Cuántas veces vemos la injusticia a nuestro alrededor y no actuamos? ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestro orgullo, pensando que estamos fuera de reproche o inmunes al juicio? La historia de Sodoma nos desafía a mirar hacia adentro y hacernos preguntas difíciles sobre el estado de nuestro propio corazón. Así que te pregunto, ¿qué lecciones te llamaron más la atención de esta historia? ¿Fue el poder destructivo del orgullo? ¿Fue el llamado a la justicia para los pobres y oprimidos? ¿O fue el desesperado llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué áreas de tu vida necesitan cambiar? ¿Hay algo en tu corazón de lo que necesitas apartarte, algo que debes soltar para abrazar plenamente la misericordia y la verdad de Dios? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones. Juntos podemos aprender del pasado y tomar mejores decisiones para nuestro futuro. Y si este mensaje ha abierto tus ojos, por favor dale me gusta, compártelo con otros y suscríbete para más enseñanzas bíblicas profundas y lecciones que cambian vidas. No dejemos que este momento pase de largo. Aprovechemos esta oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios mientras aún hay tiempo. Dios nos llama a vivir en su verdad, a permitir que su misericordia nos transforme en las personas que nos ha llamado a ser. Aprendamos del pasado antes de que se repita. Tomemos hoy la decisión de volvernos hacia Dios, vivir con propósito y caminar en sus caminos. El tiempo es precioso. Usémoslo sabiamente.